Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Ya vamos mejorando, ya cada vez son menos buenos días, ¿no? Muy bien. Dios bendiga en esta mañana, todavía mañana. Le damos gracias primeramente a Dios por permitirnos estar aquí y también a nuestros hermanos que nos dan la oportunidad de seguir creciendo, ¿verdad? Quiero que tratemos un tema algo corto, algo sencillo, pero quiero empezar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez se perdió en Soriana cuando estaba chiquito? ¿O ya grande? Sí, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros nos perdimos en Soriana, o en México, o lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo mucho que una vez me perdí en Soriana y yo no encontraba a mi mamá y pues me sentía todo solido ahí, con miedo. No existía, No existía Soriana, dice, a lo mejor de grande, ¿no? A lo mejor de grande se perdió. En el monte. Nos sentimos bien solos, o en el monte, el hermano Isidro, a lo mejor volteamos así a todos lados y decimos de que pues, ¿dónde estoy, verdad? Solos, completamente. Y pues nos sentimos bien vacíos, bien solos, bien tristes, porque pues queremos que nadie está ahí con nosotros, ¿no? Creo que veamos una historia, allá en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, no los vamos a leer todos, se los voy a narrar, se los voy a platicar. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la historia del profeta Elías? Sí, ¿verdad? Elías era un profeta de Dios. En esos tiempos había un rey, era el séptimo rey de Israel, que se llamaba Acab. Ese rey tenía una esposa que se llamaba Jezabel. ¿Sí? Más adelante vamos a ver qué tan mala era Jezabel. Dice la historia que, a pesar de que Acab era un hombre de Dios, era un rey puesto por Dios, su esposa hizo que su reinado pues se viera afectado, ¿no? Estos dos personajes introdujeron a reyes paganos al pueblo de Israel. En este caso era Baal y Aser. Dice la historia que el profeta Elías no estaba de acuerdo con esto, pues obviamente no iba a estar de acuerdo, ¿verdad? Era idolatría. Entonces dice que él habló con Acab, él habló con el mayordomo de Acab, que era en ese entonces Abdías, perdón, y le dijo: ¿sabes qué? Ve con Acab y dile que me reúna a todos los profetas de los dioses paganos que tiene. En ese entonces eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Dice: ve y dile que me lo reúna en el monte Carmelo, que ahí quiero hablar con ellos. Entonces Abdías con miedo, porque decía que es que me van a acusar de que yo estoy hablando contigo y luego me van a matar y no sé qué. Entonces dice: no, tú confía, ve y diles, y él va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Entonces así pasa. Van todos los profetas de Baal, van todos los profetas de Asera al monte Carmelo, y Elías les propone una cosa: si ustedes dicen que Baal es su Dios y es el único Dios verdadero, hagan un altar, maten a un animal y despedácenlo y ofrezcanlo al sacrificio. Si su Dios manda fuego del cielo y ese altar se consume, entonces quiere decir que su Dios es el rey verdadero, ¿verdad? El Dios verdadero. Pero si no, yo voy a hacer lo mismo con mi Dios. Y si mi Dios me contesta con el fuego desde arriba, ustedes van a aceptar que es el Dios verdadero. Y así lo hicieron. Dice la historia que los profetas de Baal empezaron a juntar todas las cosas para el altar, y que le pedían y le robaban así por muchas horas, y de que Baal, contéstanos estos sacrificios para ti. Y dice la historia que Elías se estaba burlando de ellos. Era muy... Ajá, le decía: a lo mejor está dormido, a lo mejor está ocupado haciendo sus cosas, por eso no les contesta. Pero imagínense, era muchísima gente la que le estaba pidiendo que contestara a Baal, y era un solo profeta de Dios, Elías. Y él se estaba burlando de ellos porque sabía que él no era el verdadero Dios, ¿verdad? Decía que háblenle, pídele más. Yo creo que no le están pidiendo con la fuerza necesaria. A lo mejor está bien ocupado ya haciendo otras cosas. A lo mejor, no sé, le está yendo por el mandado y no los ha escuchado. Entonces dice que después de horas, Elías dice: ¿saben qué? Ahora es mi turno. ¿Sí? Entonces junta a las personas que le estaban ayudando y pone un altar y hacen una zanja alrededor del altar y le ponen muchísima agua. Luego despedazan al animal, lo ofrecen en sacrificio, y Elías le elevó la oración. Y ¿sabes qué, Dios? Este altar es para ti. Ayúdame a demostrarles a este pueblo que están en un error, que están equivocados. Y Dios manda un fuego tan grande
que dice que el agua que estaba alrededor de la zanja se evaporó y todo el altar que estaba ahí totalmente en cenizas. En ese momento todas las personas que estaban viendo esa imagen, esa situación, se postraron y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Ellos aceptaron que estaban en un error, que Baal no era nadie, que Acera tampoco era nadie, y que estaban adorando a dioses que no existen, porque ni siquiera los escuchan, ni siquiera los oyen. Entonces dice más adelante la escritura que Elías los mandó a atrapar a todos los profetas de Baal. Eran 450 profetas de Baal. A partir de ahí fueron al arroyo que se llamaba Arroyo Quizón, y ahí los devolvió a todos. 450 profetas de Baal, liderados por la esposa de Acab, que era Jezabel. Después de eso, después de ese evento pues, grandísimo, yo creo que es algo traumatizante ver esa imagen, esa escena. Dice que el rey Acab fue a contarle todo a su esposa, como pues, chismosillo, ¿verdad? Fue y le dijo: oye, ¿sabes qué? Elías acaba de matar a todos los profetas, a todos. Ya no tenemos profetas de Baal. A lo que Jezabel le responde: ¿sabes qué? Ve, mandó el mensajero, ve y dile a Elías y lo voy a capturar, lo voy a perseguir y le voy a hacer lo mismo que él le hizo a los profetas de Baal. Imagínense a lo que sentía Elías. Él sabía que era el único profeta, hasta su conocimiento, que él era el único que estaba ahí defendiendo la palabra de Dios, defendiéndose de 850 profetas paganos que tenían ahí en el pueblo de Israel. Imagínense nada más la escena. Entonces Elías recibe el mensaje de la amenaza que le había hecho Jezabel, y él decide huir. Se va, y después se va por el desierto. Un día de camino, se fue caminando así, del miedo. Yo creo que imagínense, alguien te está persiguiendo y yo creo que ni ves para atrás ni nada, nomás es lo que quieres, es irte lo más lejos posible. Elías es lo que estaba sintiendo. Se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía con miedo. Entonces, que yo me voy a ir. Entonces huyó, fue caminando por el desierto un día completo hasta que se cansó, llegó a un enebro y se quedó dormido. Pero cuando estaba en el enebro, antes de quedarse dormido, decía desesperado, decía: basta ya, Jehová, quítame la vida. Yo ya no quiero seguir siendo perseguido por Jezabel, ya no quiero sentir la incertidumbre de que me quieren matar. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto y por hacer lo correcto me quieren matar. Ya quítame la vida, ya estoy cansado. Posteriormente que cae dormido. Imagínense un día de camino en el desierto, aquí en Monclova, estaba bien caliente ahora en el desierto. Entonces dice la escritura que Dios manda un ángel y le dice: Elías, levántate, come. Entonces Elías, pues yo creo que somnoliento, con hambre, con sed, lo primero que hace es levantarse y ve una torta, dice que ahí en su cabeza. Él se la come, bebe y se vuelve a quedar dormido. Entonces viene el ángel nuevamente, le dice a Elías: Elías, levántate y come, que un largo camino te espera. Aquí la diferencia es que la primera llamada lo dejó descansar, lo dejó comer, le dio fuerzas. Y a la segunda le dijo: ¿sabes qué? Vuelve a comer porque te queda un camino bien largo. Bien largo. Dice que se levanta Elías y por 40 días y 40 noches caminó hasta el monte de Oreb, el monte de Dios. Así que ahí se metió en la cueva. Y cuando estaba en la cueva, viene Dios y le dice: Elías. Estaba en la cueva, ¿quiénes estaba así, dormido? Y llega el ángel y le dice: come, porque pues estás bien cansado, estás bien débil. Entonces después de 40 días y 40 noches de estar en una cueva, en el monte Oreb, y viene Dios y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Y Elías le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hace años, en el 2019, hubo una reunión con este tema, con este nombre, y las palabras de que dijo Elías han quedado muy, al menos personalmente, se me han quedado muy grabadas, porque él dijo: solo yo he quedado, estoy solo, no hay nadie más. Digamos al principio de lo feo que se siente que hay solo en Soriana, aunque haya mucha gente, ¿no? Pero tú te sientes solo.
te sientes vacío, que nadie está ahí alrededor. Imagínense Elías, lo querían matar, estaba solo, en el desierto, en el monte, en la cueva. Él creía que estaba solo, ¿no? Nuestro tema es Solo yo he quedado, está basado en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 10. Acabamos de leer. Creo que hagamos mucho énfasis en esta frase. He sentido un vivo celo porque va Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Pero ¿qué dice Elías? Ya no hay nadie. Todos los profetas de Dios fueron muertos por los profetas de Baal, por los profetas de Acera, por tu pueblo, por el pueblo de Israel. Y nada más, ¿qué? Ya los maté a todos, ya a lo mejor ya vengué la muerte de otros profetas, pero estoy solo, no tengo a nadie. ¿Qué hago? Quítame la vida, porque ya no aguanto esta persecución de la reina de Jezabel. Elías era una persona muy fuerte, era un profeta ejemplar. Muchos de nosotros, yo creo que también pasamos por este tipo de situaciones. Nosotros nos creamos muy fuerte, llega algo y nos dobla y decimos: estoy solo, yo no tengo a nadie. ¿Qué dice allá en Isaías 40, versículo 29? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Aún los fuertes se cansan. Nosotros podemos creer que hay un dicho bien común que dice: es que él es fuerte como un roble. El roble pues es un árbol bien grande y pues está bien fuerte, está fuertísimo. Y a veces nos referimos a una persona porque lo vemos y decimos: él está bien fuerte como un roble. Pero ellos también se cansan. Todos en la vida tenemos un límite. Elías era una persona muy fuerte. Imagínense tener la fortaleza, la valentía de estar frente a 850 personas que están adorando a otro Dios y decir: ¿sabes qué? Mi Dios es el Dios verdadero. Yo les voy a demostrar a cada uno de ustedes que mi Dios es el Dios verdadero y ustedes están equivocados. 850 personas contra uno solo. La valentía que tenía Elías era impresionante. Era una persona muy fuerte, pero él, después de eso, seguía siendo humano. Se cansaba. Y él ya estaba muy cansado de todo lo que había hecho. Él ya se acababa de matar a los profetas. Huyó de la amenaza de Jezabel. Pero en ese lapso se sintió quebrantado, se sintió solo. Se sintió, yo creo que en depresión. Porque decía: yo he hecho las cosas bien, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento solo? Fíjense, a veces nosotros también tenemos así pruebas, tenemos dificultades. Decimos: Señor, pero yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué nada más estoy yo? Y no entendemos. Muchas de las veces en nuestra cabeza, en nuestra mente no nos da la capacidad de decir: no entiendo qué es lo que quiere Dios de mí si yo ya lo estoy dando todo. Es lo que estaba haciendo Elías. Elías estaba proclamando el nombre de Dios contra personas que no tenían nada que ver con él. Y aún así, quería que le quitara la vida porque ya estaba cansado. Él se sentía abandonado, se sentía perseguido, se sentía amenazado. Y yo quiero que vean las personas, nosotros, la edad que tengamos, dice Isaías 40-30, los muchachos se cansan, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. A pesar de que tengamos fuerzas, a pesar de que seamos jóvenes, como quiera nos podemos cansar. Como quiera podemos decir: estoy solo, Señor. Nadie más está conmigo. Pero dice más adelante, ahí mismo en el versículo 31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos dice: es necesario a veces que pases por ese tipo de pruebas. Es necesario que sientas que estás cansado, que eres débil, que a lo mejor crees que nadie más está contigo, pero si tú confías en mí, Dios nos dice, si tú tienes plena confianza en mí, si tú tienes fe en mí, te voy a dar alas como las águilas. ¿Ustedes saben por qué es un ave fénix? Yo creo que sí, ¿no? Imagínense renacer como un ave fénix así. Porque Dios nos da ese poder, Dios nos da esa fuerza, nos da la valentía, nos da la fortaleza necesaria. A veces nos sentimos en depresión y no es normal, pero es común. Un
últimamente la enfermedad del siglo XXI es el estrés. Muchas enfermedades que aparecen de la piel, del estómago, etcétera. La consecuencia principal es el estrés. Y del estrés viene la depresión. Y pues ya la depresión es algo muy peligroso. A veces nos sentimos así. A lo mejor no diagnosticado, ¿no? Pero nosotros sentimos que estamos en depresión. Estamos depresivos, que los únicos pensamientos que tenemos son negativos. Decimos, es que ya estoy solo, es que nadie me ve, nadie me ayuda, nadie está conmigo. Pero igual que el profeta Elías, podemos decir que Dios siempre está con nosotros, a pesar de que a veces nos sintamos solos. Dice, no importa qué tan fuertes seamos, qué tan espirituales seamos, a veces nos vamos a sentir cansados. Estoy seguro que aunque nosotros prediquemos, aunque nosotros hablemos, aunque nosotros estemos 100% dedicados a las cosas de Dios, nos vamos a sentir cansados y nos vamos a sentir que estamos haciendo muchas cosas y no estamos recibiendo nada y que estamos solos. Pero Dios siempre está ahí. A pesar de que no lo veamos, a pesar de que no creamos que esté ahí, Él siempre va a estar ahí. Eso nos lleva al punto número 2. La soledad distorsiona la realidad. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Elías dijo, solo yo he quedado. Pero no era verdad. Más adelante en la historia vemos que decía que había 7,000 personas que no se habían arrodillado ante los dioses de Baal ni Acera. 7,000 personas. Muchísimo más que los profetas que Elías tuvo que haber enfrentado. O sea, eran 850. Y las otras eran 7,000 personas. Y él creía, él estaba seguro que estaba solo. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Hay 7,000 más allá, iguales a ti, con la misma fe que tú. No estás solo. A lo mejor es normal que por ser tenía un dolor muy grande, ¿no? Él estaba muy traumado, él estaba siendo perseguido, lo querían matar. Yo creo que si nosotros nos pasara lo mismo, pues estaríamos peor. Por eso él decía, él se sentía solo. Él decía, es que no hay nadie más, ya nada más que yo. Se sentía abandonado, se sentía perseguido. Vimos que le decía a Dios, ya basta, Señor, quítame la vida, estoy muy cansado. ¿Qué dice Proverbios? Continúa diciendo, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La depresión a veces no nos deja ver con claridad el panorama completo, a veces nos ciega, nos nubla la visión, no nos permite ver más allá de lo que está pasando. A veces, por la tristeza tan grande que sentimos, pues es que Dios ya me abandonó, es que Dios ya me dejó solo. Y distorsionamos la realidad bien feo y exageramos a veces, porque estamos, piensen que Dios ya no nos va a escuchar, que Dios ya nomás nos dejó ahí y ya nosotros no vamos a tener ninguna solución, ¿no? Eso es lo que hace la depresión. Pero en Dios podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas. Dice Proverbios 3:8, porque Él será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si nosotros nos sentimos débiles, si nosotros nos sentimos cansados, dice la palabra de Dios que Él va a ser la medicina que nosotros necesitamos para nuestros huesos, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Entonces, cuando nuestra realidad sea distorsionada, cuando veamos cosas que a lo mejor ni siquiera están pasando o estemos pensando en cosas que a lo mejor nunca van a pasar, lo único que podemos hacer es encomendar nuestra vida a Dios. Y Él nos va a mostrar el verdadero camino que nosotros tenemos que seguir. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él nos puede salvar en este tipo de situaciones. Porque Él tiene común y créanme que lo hablo de primera mano, yo lo he vivido muchas veces, que el sobrepensar, el estrés que te genera estar imaginándote escenarios que a lo mejor nunca van a pasar, es muy desgastante, muy cansado. Pero la confianza en Dios, nosotros debemos de depositar toda nuestra fe en Dios y decir, ¿sabes qué?
Yo me pongo en tus manos, Señor, tú tienes el control de mi vida. Dios proveerá. Es lo que sentía, imagínense, Elías en ese momento. Yo creo que por su cabeza no pasaba la decir que yo confío en Dios, porque acababa de matar a mucha gente y lo querían matar a él. A lo mejor era muy complicado para él en esa situación pensar positivamente, pero Dios nos dice: yo te voy a cuidar, yo te voy a responder con cuidado, no te voy a condenar nada más porque sí. Dios te cuida, no te condena. Dice Salmos, capítulo 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es contrito? Humillado. ¿Qué más? Arrepentido. Él estaba, yo me quiero imaginar la situación en la que estaba pasando Elías. Es muy difícil imaginarla, pero yo me quiero imaginar que estaba sufriendo mucho porque no sabía qué estaba pasando. Él acababa de hacer algo para proclamar el nombre de Dios, y aún así, pues las cosas que le esperaban, las consecuencias eran negativas, que pintaban para que fueran negativas. Pero leímos que Dios manda un ángel y le dice: Elías, levántate y come. Dice también, hay una frase muy especial que dice allí en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 12, dice que Dios le habla con un susurro apacible. Yo estoy investigando, porque pues si nos vamos por la lógica, sabemos que es un susurro, ¿verdad? Y sabemos que es ser apacible, es estar en paz, es algo suave, algo que nos brinde confort. Y yo me puse a pensar mucho y dije: ¿cómo será que Dios nos hable como un susurro así? Y yo lo relacioné como cuando estás en la secundaria, al menos a mí, cuando estaba en la secundaria y no me quería levantar en las mañanas que iba a la secundaria. Mi mamá iba y me hablaba así primero despacito, ¿no? Yo quiero imaginar que hacen eso a la Dios, ¿no? Con un susurro pasivo. Ya después, pues ya no hablaba bien fuerte porque no me levantaba, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Aquí Dios nos está hablando con un susurro pasivo, nos está hablando con calma, con tranquilidad, con paz. Está diciendo: tranquilo, yo sé que te sientes solo. Yo sé que crees que no tienes a nadie. Yo sé que crees que las situaciones que las que estás pasando te están superando completamente. Pero Él nos infunde esa calma y nos dice: ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Aunque te estén persiguiendo, aunque te quieran matar, aunque te sientas solo, yo voy a estar contigo. Esta es la palabra de Dios, con un susurro apacible, con tranquilidad. Para nuestra mente, con mucho ruido, eso sería como ponerle un tapón, ¿no? Ya dejar de sentir ruido en nuestra mente. Dice Salmos, un versículo antes, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si nosotros clamamos a Dios, nosotros le pedimos ayuda a Dios, Él nos va a ayudar. Él va a resolver todas las cosas que tengamos en nuestra vida. Va a resolver nuestras angustias, va a resolver nuestros problemas, va a resolver nuestras aflicciones. A veces estamos llenos de preocupaciones y no sabemos ni dónde escondernos, pero Dios siempre va a estar ahí. Si nosotros somos justos, si nosotros seguimos sus mandamientos, si nosotros lo adoramos como debemos de hacerlo, Dios siempre va a estar ahí, siempre. Dios entendía que en ese momento Elías lo que necesitaba era apapacho, era cariño, era palabras de tranquilidad. No necesitaba de que vinieras y lo regañaras fuerte porque no corrió más rápido o algo así. Dios sabía, Dios tenía el control de la situación y sabía específicamente lo que necesitaba Elías en esa situación. Y era que Él le hablara con un susurro, que Él le dijera: ¿sabes qué? Yo sé que estás cansado, yo sé que te sientes solo, pero mira, aquí hay comida, aquí hay agua, come y descansa. Lo deja descansar y después le vuelve a hablar y le vuelve a dar de comer y le dice: ¿sabes qué? Esto que te prepares, porque todavía no es el fin, porque todavía no te voy a quitar la vida. Dice la historia más adelante que Dios le encomienda a Elías poner reyes. Él fue el encargado de ungir al siguiente rey, que era el octavo. El rey, no recuerdo el nombre, creo que es Jehú, si no mal recuerdo. Él unge a ese rey para que sea el nuevo rey de Israel.
y se acaba el reinado de idolatría de Acab y de Jezabel. Elías todavía tenía misiones importantísimas. Le dije, ve con Eliseo porque él va a ser profeta en tu lugar. Ve con aquella persona porque va a ser el rey de Asiria. Y todos ellos te van a ayudar a derrotar al pueblo de Acab y de Jezabel. Dios ya tenía un propósito bien establecido para Elías. A veces nosotros creemos que no tenemos un propósito en la vida y que cuando ya estamos tocando fondo y que estamos solos decimos hasta aquí. Pero a veces es necesario pasar por ese tipo de situaciones para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. De Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Elías tenía muchísimas aflicciones, tenía muchísimos problemas, tenía muchísimas preocupaciones, mucha angustia, porque que te estén persiguiendo para matarte, no me lo quiero imaginar cómo se siente. Pero es algo muy difícil. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes han sentido que nadie los entiende? ¿O que están solos? ¿O que sus esfuerzos por hacer el bien no valen la pena? Porque de todas maneras no nos pasan cosas buenas. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos hemos sentido alguna vez eso en nuestra vida. A veces decimos, es que Señor, yo estoy haciendo todo lo que puedo de mi parte por hacer las cosas bien. ¿Por qué me pasan cosas malas? No entiendo si yo te sirvo. ¿Por qué me das esta enfermedad? ¿Por qué permites que me pasen cosas malas? Antes de ser cristiano, la palabra de Dios era muy difícil. 15 días siendo perseguido por proclamar el nombre de Dios. Era muy difícil. En nuestros tiempos ser cristiano no es algo tan complicado como los primeros cristianos lo tuvieron que vivir. Pero aún así a veces nos sentimos solos. Aún así nos sentimos con depresión, nos sentimos con estrés, nos sentimos abandonados. Aunque tengamos familia, que tengamos primos, hermanos, amigos, no nos llenan. Decimos, es que yo me siento solo. Elías sentía lo mismo. El único que puede llenar ese vacío de soledad, ¿quién es? Es Dios. Porque ¿qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros cumplimos sus mandamientos, si nosotros seguimos lo que Él nos está diciendo, a pesar de que nos sintamos solos, Él va a llenar ese vacío que nosotros estamos sintiendo en ese momento. Que nosotros estamos siguiendo sus leyes, Él nos va a responder con amor. Y Él va a decir, yo estoy contigo, no creas que vas a estar solo siempre. Yo quiero que se imaginen al Señor Jesús en la cruz, ahí ya clavado. Le digo, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense, el Señor Jesús se sentía abandonado, siendo el Señor Jesús. Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y Él también se sintió solo. No nada más nosotros. Jesús también pasó por eso. Elías también pasó por eso. Noé pasó por eso. David pasó por eso. Todos los hombres, grandes hombres de Dios, pasaron por eso. Y aún así Dios les dice, ¿sabes qué? Yo siempre voy a estar contigo. Y a nosotros nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué vimos en esta pequeña reflexión? Que no estamos solos. Que no estamos solos. Número uno, que aún siendo fuerte, de todas maneras nos podemos cansar, ¿verdad? A veces la depresión distorsiona la realidad. De estar solo nos hace imaginar cosas que no van a pasar, que no están pasando. Y número tres, a pesar de que nos estamos solos, Dios no nos va a condenar. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a decir con una voz apacible, tranquilo, tranquila, yo voy a estar contigo, todo va a estar bien. A veces nos sentimos rebasados por los problemas, pero Dios siempre va a estar ahí. Nuevamente vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Elías pensó que estaba solo, pero no es así. Había 7,000 personas más como él.
Entonces nosotros nos sentimos solos en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué los hermanos no me apoyan lo que yo digo? A lo mejor lo que decimos está equivocado. Pero no estamos solos. A veces decimos, es que en Monclova son bien poquitas congregaciones y nos sentimos solos. Pero podemos encontrar una iglesia en cada lugar al que nosotros vayamos. Yo siempre cuento la historia y me sorprende mucho cómo en medio de una sierra, en medio de nada, hay personas que adoran a Dios. En medio de la nada, más, de la nada. Tienen un jacalito ahí chiquito, sin luz, con calor, con lluvia, con frío, y ellos están ahí, porque saben que no están solos. Y a veces nosotros, estando en un lugar grande, como este edificio, decimos, es que estoy bien solo, es que no tengo a nadie. Pero si nosotros seguimos a Dios, si nosotros seguimos sus mandamientos, jamás vamos a estar solos. Hay una frase de un equipo de fútbol, que es una canción, que dice, tú nunca caminarás solo. Hace poquito falleció un jugador de ese equipo, y el equipo le dio pues todo el contrato a su familia. Lo estipulado es que si alguien de un equipo muere, pues ya hasta ahí se les deja de pagar. Pero imagínense, un equipo de fútbol no dejó solo a una familia que acababa de perder a su cabeza, a su papá, su esposo. Un equipo de fútbol. Imagínense Dios, ¿qué puede hacer con nosotros? Si pone Dios en la mente de otras personas, no dejar a personas que ni siquiera lo siguen, que ni siquiera son sus hijos. Ahora imagínense estando dentro de la casa de Dios. Por eso es importante que si tu amigo que te sientes solo, te sientes abandonado, yo sé que es bien difícil, a veces estando dentro de la iglesia, a veces estando dentro de la casa de Dios, es bien complicado en ciertas situaciones y dejar de sentirte solo es bien complicado. Pero es más complicado estar sin Dios en esas situaciones. Porque nosotros tenemos una esperanza de vida. Y si tú todavía no tienes esa esperanza de vida, te invitamos a que empieces a tenerla el día de hoy. No sé si tengan algún comentario. Sí, que Jezabel tuvo un final muy triste. Eliseo profetizó ese final. Dijo que no iba a quedar nada de Jezabel, que iba a ser comida por los perros. Y en la historia narra que el rey Jehú hace que Jezabel caiga desde el templo y dice a sus guardias, oye, ¿sabes qué? Ven por ella para enterrarla, porque pues al final de cuentas fue reina también. Dice que los guardias cuando llegan a donde estaba Jezabel, ya no había nada, porque los perros se la habían comido. ¿Pero qué estaban los huesos? Solo estaban los huesos. Imagínense el poder que tenía Dios para hacer pagar a la gente que no sigue sus mandamientos, a la gente que es idólatra. El mensaje del día de hoy es, a pesar de que tú te sientas solo, como Elías, que dijo, solo yo he quedado, bueno, nosotros también lo decimos, nada más estoy yo, estoy solo. Pero lo que quiero que nos llevemos el día de hoy es, que a pesar de que nos sintamos así, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios le diga.